Ok, empezamos en eso. 3, 2, 1. Gracias, buenas tardes. Soy Víctor Piz y le doy la bienvenida a este webinar que organizamos TMF Group y El Financiero. La idea de hoy es platicar de cómo cumplirle al fisco en México y en América Latina. No es nada sencillo, dado que los requisitos contables han venido evolucionando en la región y también en México, y eso dificulta a las empresas hacer sus negocios. Para apoyar este debate, este análisis, me acompañan aquí en esta mesa y le doy la bienvenida a Fernando Garrido. Él es el director de TMF Group, nuestro patrocinador. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias. Bienvenido. Gracias. Y están Víctor. también los expertos fiscales de este grupo, Nancy Domínguez, a mi izquierda, Nancy. Hola. Buena tarde. Buena tarde. Y también Hugo Díaz Espinosa. Hugo. Buena tarde. Gracias. Antes de empezar, me gustaría, Fernando, que nos platicaras qué es TMF Group, qué es lo que hace, dónde está, dónde opera. Muy bien. Bueno, gracias, Víctor, de nuevo. Pues mira, TMF Group es una empresa de origen holandés, nace en Holanda hace cerca de 30 años, con un enfoque muy financiero, ayudando a empresas realmente a hacer temas de finanzas estructuradas, temas de trabajo en empresas de grandes capitales, etcétera. Sin embargo, unos años después lo abrió a otros servicios profesionales, particularmente a temas de cumplimiento en los países sobre asuntos fiscales, legales, contables, ayudar en todos sus procesos de soporte, sobre todo en un enfoque de poder ayudar a las empresas a que pudieran entrar a los países de manera más fácil. En México, bueno, y es una empresa, para que te des una idea, que manejamos alrededor de casi 40,000 clientes, 30 y tantos mil clientes a nivel mundial. Tenemos operaciones en 85 países como una sola empresa, y finalmente el enfoque y la estrategia de negocio es la misma en los casi 90 países en donde operamos. En México, igualmente, aquí llevamos desde el 2006, se fundó la empresa en el año 2006, y de ahí en adelante hemos venido manejando, pues, sobre todo mucho empresas que vienen a invertir a México. Sin embargo, también tenemos mercado local, y bueno, trabajamos para empresas de todos los giros, de todas las industrias y de todos los países del mundo. Realmente tenemos una variedad muy grande. Hablamos de multinacionales. Multinacionales, particularmente. Y de hecho, los estudios que hacemos muy seguido y que vamos a presentar hoy, uno de ellos, está muy enfocado a empresas multinacionales, ¿no? Por el tema de la complejidad que hay que hacer cuando tú vas a otro país a invertir, todo lo que tienes que llevar a cabo para cumplir con precios de transferencia, todo el mundo BEPS ahora, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, en México tenemos aproximadamente 200 clientes, la mayoría empresas, como dices, multinacionales de origen extranjero que vienen a invertir a México. Y bueno, básicamente así estamos operando en México. Eso es TMF en rápido. En el mundo y en México. Ya, Muy así bien, es. Fernando, pues si les parece, vamos platicando de este estudio que va a ser la base para nuestra discusión de hoy sobre la complejidad que enfrentan las empresas para hacer sus negocios, tanto en Latinoamérica como en México, a partir de la obligación que tienen de cumplirle al fisco. Lo que tú decías, cumplirle en los países donde está su jurisdicción, ¿no? Entonces, si les parece, vamos comentando. Creo que tú puedes hablar de esto, Fernando. Este estudio es un estudio global que nos dice cómo está un índice de complejidad financiera en la región. La pregunta es, ¿cuáles son las jurisdicciones más complejas de la región? Así es. Mira, muy rápidamente explico de manera introductoria. El estudio lo hicimos en 94 jurisdicciones, 50 de ellas de Europa y Medio Oriente, 24 de Américas y 20 de Asia-Pacífico. La metodología que utilizamos fue, primero manejamos 70 preguntas, y el método que usamos fue movernos en el mundo de los expertos fiscales y contables de esas 94 jurisdicciones. Hacíamos las mismas preguntas a esos expertos,
utilizando 4 parámetros fundamentales, que son el de cumplimiento, el de informes, el de contabilidad, lo que le llaman en inglés el bookkeeping normal, y finalmente la parte fiscal propiamente. En cada uno de ellos veíamos, extraíamos preguntas de todo lo que es transferencia entre países para el manejo contable y fiscal, todo lo que tiene que ver con partes corporativas, cómo se da la relación con partes corporativas, todo el tema del manejo de datos y tecnología por las situaciones de cada país. En el tema de informes, todo lo que tiene que ver las regulaciones legales y todo lo que tiene que ver con la parte más de cómo ir cumpliendo con la inscripción y con las diferentes autoridades. En la contabilidad en sí misma, pues es nada más cumplir con todos los requisitos contables, y finalmente la parte fiscal, la parte de impuestos, pues cómo se dan todos los registros de impuestos, qué tipo de impuestos tiene cada país, etcétera, ¿no? Con ello se ven en particular 3 cosas: las reglas contables y fiscales, cómo incorporar eso a los lineamientos y a los procesos de las empresas, del negocio, y finalmente los riesgos, que eso es algo muy importante. ¿Qué riesgos se tienen en cada país de no cumplir o de la complejidad que permita que luego no se puedan cumplir bien esos aspectos, ¿no? Eso es en general lo que cubre el estudio. Después podemos ver ya en lo particular cómo quedan en el estudio los primeros países ranqueados. Tú preguntabas qué países o cómo están. México particularmente, me voy adelantando un poco, está rankeado en el lugar 15 en lo general. Sin embargo, aquí hay un tema particular de México y que después ya comentaremos a manera más detallada por Nancy y Hugo. Claro. México, de los 4 parámetros que comenté, la parte de informes, de cumplimiento, de contabilidad y impuestos, en la parte de contabilidad México ocupa el lugar número 1 de los 94 países que fueron evaluados. Y esto es porque, si bien por un lado nos hemos modernizado mucho en la parte de contabilidad con todo lo que es el tema de la contabilidad electrónica, los requisitos que se piden en nuestro país para cumplir con todos los procesos contables son muchos y son en algunos momentos complejos. Hay que cubrir ciertos aspectos complejos, que nos lleva a que en el tema de contabilidad México sea el número 1. Ahí en esa lámina se puede ver las jurisdicciones más complejas, que tenemos a Turquía en primer lugar, y finalmente México ocupa el lugar 15. Ahí estamos viendo los 3 países dentro de los 10 lugares, primeros 10 lugares de complejidad. Es lo que te iba a decir. Viendo este gráfico, llama la atención. El primer lugar es Turquía, el segundo es Brasil, las 10 jurisdicciones más complejas para la contabilidad y el cumplimiento tributario en el mundo. Dices, México está en el lugar número 15, podría ser una buena noticia. De la región estamos viendo que Brasil es el segundo, Colombia es el sexto y Argentina es el noveno, ¿no? Brasil siempre es la referencia junto con México en la región, ¿no? Es correcto. Y bien, como tú bien indicas, ahí no aparece México, es una buena noticia, pero si nos vamos a la siguiente lámina, ahí sí vamos a ver el tema particular de México. De los 4 parámetros que evaluamos, de cumplimiento, informes, contabilidad e impuestos, los países más complejos en cumplimiento es Grecia, en informes Argentina, en contabilidad México y en impuestos Italia. Esto es, de cada uno de esos parámetros, del estudio de los 94, de las 94 jurisdicciones, esos 4 países son en cada uno de los parámetros los que aparecen como más complejos, ¿no? Así es, de estos 4 parámetros en los que está basado el estudio, en el rubro de contabilidad, México es el país más complejo, con el 84% de las menciones, digamos, ¿no? Correcto, así es. Y bueno, pueden ver también en esta lámina los menos complejos, ¿no? Ahí puedes ver que está Islas Caimán, está Curazao y está Emiratos Árabes Unidos en cada uno de los parámetros. Islas Caimán aparece en 2 parámetros, en cumplimiento y en contabilidad, como el país menos complejo del estudio. ¿Y por qué razón México estará o se considera el país más complejo en este parámetro de contabilidad? Mira, como bien indicaba, si bien por un lado México
ha hecho unos grandes esfuerzos y ha sido ejemplo de la modernización hacia el ambiente digital para todo lo que son procesos y controles contables. Por otro lado, todavía seguimos solicitándoles a las empresas una serie de requisitos para que puedan cumplir con su contabilidad electrónica. Entonces, esos requisitos lo hacen más complejo, procesos más largos y sobre todo que se tiene que tener mucho cuidado para que todos y cada uno de los temas se puedan cumplir, ¿no? Por ejemplo, para poder registrar una factura electrónica se tiene que cumplir una serie de pasos que si no lo haces bien, pues entras en una falla en tus procesos contables. Claro, ¿no? claro, sí. Eso es en términos generales. Yo supongo que Nancy y Hugo nos van a poder dar ejemplos más particulares. Sí, claro. Y bueno, en esa lámina ahí pueden ver de todos los 20 países de Américas, cuáles, en qué lugar quedaron rankeados. Y con la clasificación como está. Claro, ¿no? así es. Decíamos, Brasil es el país más complejo. En segundo lugar está Colombia, en tercero Argentina, el cuarto Bolivia y el quinto México en esta lista de, estamos hablando de 24, ¿no? La clasificación regional. Nancy, esto, bueno, el caso de Brasil, dice, es la segunda jurisdicción más compleja del mundo para el cumplimiento financiero fiscal, ¿no? Se cobran en Brasil más de 90 impuestos, aranceles y contribuciones. Correcto. Bueno, Brasil se convirtió en uno de los más complejos, pero a nivel de cumplimiento de declaraciones de impuestos, porque como mencionamos tenemos alrededor de 90 impuestos, porque recordemos que en Brasil sí tenemos lo que son impuestos federales, impuestos estatales y impuestos locales o municipales, lo que conocemos aquí. Pero sí hay un impuesto a la renta, impuestos indirectos como el IVA, que son de carácter estatal y municipal, que eso hace todavía más complejo el cumplimiento en materia de impuestos. Claro. Entonces es lo que hace a Brasil todavía más complejo que México, que como explicaba Fernando, México finalmente es complejo a nivel de la contabilidad. Los impuestos solamente tenemos federales en comparación con Brasil, por ejemplo. Claro, es muy diferente situación. Colombia, Hugo, es la sexta jurisdicción más compleja del mundo. Con frecuencia también tendemos a comparar a México con Brasil, digo, en distintos ámbitos, y a Colombia con México también. Sí, correcto. Evidentemente las dos economías más importantes de Latinoamérica son Brasil y México en ese orden, ¿no? Pero también hay otras economías como Colombia, la cual es una economía desde nuestro punto de vista muy relevante en la región. Y evidentemente lo que ha sucedido con diferentes jurisdicciones, entre ellas Colombia, Argentina más adelante vamos a hablar, es que las autoridades de los países, sabemos que se intercambian información, sabemos que se sientan a la mesa y se intercambian experiencias también. Puedo contar nada más a manera de resumen que lo que sucede con estos países es que están migrando, entre ellos México, a tener una normatividad financiera muy homogénea, es lo que llamamos normas internacionales financieras, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, por supuesto que Colombia es relevante dentro de la región, ¿no? Claro, y también Colombia, lo que yo recuerdo de los informes Doing Business del Banco Mundial, ha destacado por ser uno de los países de la región que más reformas ha hecho en los últimos años, y veo que en el caso fiscal no se ha quedado atrás. No, sin duda, en materia de precios de transferencia, por ejemplo, es un país que ha avanzado enormemente. Cuando hace 10 años México ya tenía mucho camino andado, Colombia estaba muy rezagado. Lo que ha hecho, como lo mencionaba hace un ratito, es que este tipo de entidades se va ajustando a la necesidad global. Sencillamente es un tema de globalización para ajustarse. Claro. Y el caso de Argentina es el otro que mencionaba Nancy, mencionaba Hugo hace un momento. Es el área o la jurisdicción más compleja en lo que tiene que ver con reportes. Es 88% de las menciones. O sea, es el país más complicado para crear empresas. Sí, y más para las compañías que son internacionales,
porque Argentina sigue teniendo mucho un control, bueno, el control de cambios, que eso lo sabemos, pero también lo que son los pagos al extranjero es controlado la forma de hacer negocio. Entonces, una compañía americana que va a Argentina, pues tiene la restricción de cómo va a regresar ese dinero vía dividendo, vía intereses, porque tiene una restricción muy fuerte a nivel gubernamental para hacer todo ese tipo de movimientos. Claro, y también vemos que igual tiene pues recaudación que hace el gobierno nacional, las provincias y a nivel municipal. Y esto también ha generado muchos cambios legislativos. Una mayor carga tributaria, sí, definitivamente. Aunque también está alineada a las normas internacionales, ¿no? Argentina. Y Bolivia, que es una economía más chiquita, pero también dice que el estudio mantiene un clima de negocio relativamente estable en los últimos años, pero tiene otros problemas, ¿no? Falta de transparencia, hay temas arbitrales ahí que afectan las regulaciones, en fin. Sí, sin duda, aquí el aspecto económico y el aspecto político van mucho de la mano con una regulación, una normativa financiera o fiscal, ¿no? Esa estabilidad política relativa que ha tenido este tipo de países, sobre todo sudamericanos, ha permitido estos avances en estas áreas, ¿no? Claro. ¿Quieres comentar algo, Fernando? No. En realidad, en resumen, el caso latinoamericano ha sido un caso que, si bien sigue teniendo una proporción de complejidad muy alta con respecto a otros países, particularmente Europa, desde luego, e inclusive varios países de Asia-Pacífico que han hecho una gran labor y un gran esfuerzo. Latinoamérica ha dado avances importantes, se mencionaba hace un momento, Hugo y Nancy. Sin embargo, seguimos siendo una área geográfica que tiene que hacer todavía mucho para poder llegar a tener una mayor eficiencia en todos sus procesos financieros y contables, ¿no? Llegamos a México, que es el que nos interesa, el que nos ocupa, y pues hemos visto, ya se comentó que estamos en el 5º lugar en complejidad, es el primero en contabilidad, pero México ha hecho reformas importantes en los últimos años que vinieron a complicar la forma de hacer negocios, ¿no? Hablamos de la contabilidad electrónica, los certificados fiscales, ahora estamos en la versión 3.3, ¿no? Es la nueva, la que estamos estrenando en este año, y eso ha impactado a los negocios, Nancy. Sí, definitivamente. Yo creo que una de las reformas fiscales que tuvimos en 2014 fue la contabilidad electrónica, una reforma inteligente, porque si bien no era recaudatoria, es decir, de acuerdo al pacto que tuvimos, no hubo incrementos de impuestos, en tasas, no hubo nuevos impuestos, pero esta reforma lo que busca es atacar todo lo que es preventivamente la recaudación vía auditorías, ¿no? Que también es una forma de allegarse finalmente de ingresos omitidos en materia de impuestos. Entonces, esta reforma fiscal, si bien tenemos una contabilidad moderna, porque México sí ha sido también de los pioneros que ha buscado hacer la convergencia con normas de información internacional, etcétera, considero que esta reforma que, como vamos a ver, definió para efectos fiscales un término o un concepto de contabilidad electrónica que es mucho más amplia que el que tenemos en algunos casos en las normas de información financiera, y definitivamente todos los nuevos requisitos que se tienen que llenar para tener una contabilidad que se presenta a las autoridades fiscales, ¿no? Y eso se traduce en que ahora el SAT, el órgano recaudador en México, puede hacer incluso auditorías en tiempo real, Hugo. Sí, se hace muchísimo tiempo, 3 años particularmente, existe una figura que se llama revisiones electrónicas o digitales, como lo mencionamos hace un ratito. Esta es una herramienta muy ágil para la empresa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La semana pasada estábamos ante un cliente que la operación era un cargo que hacía la entidad mexicana a su casa matriz, una entidad extranjera. Y en el concepto, hablando de la versión 3.3 del CFDI, ya debemos de ser muy específicos en el concepto. Entonces, cuando vimos que esta situación, lo que sucede es que es más transparente para la entidad. El cargo que efectivamente se está haciendo es tan sencillo como saber si esta operación es sujeta de IVA y cuál es la tasa en la que se debe de definir.
Es decir, es una herramienta muy eficaz para la autoridad fiscal en tiempo real obtener esa información. Por lo tanto, si alguien no desglosara o aplicara una tasa de 0% a una operación que es tasa de 6, la autoridad en realidad tendría elementos para revisarla en menor tiempo, ¿no? Claro, ahora, si pensamos que estas reformas vienen de 2014, estamos en la versión 3.3, pues esto ha evolucionado muy rápido, en pocos años, ¿no? Y seguramente en poco tiempo estaremos hablando de la versión 3.4. Sí, bueno, te quiero comentar un dato personal. En el 2004, un servidor trabajaba para una farmacéutica y en esa época implementamos nosotros la factura electrónica, cuando en aquella época solo eran 5 grupos a nivel México. Cuando finalmente el SAT entendió lo que queríamos, lo que hacíamos y cuál era el propósito, me acuerdo que el que era el titular en aquella época, el licenciado Subiría, del SAT, se acercó con nosotros y nos dijo, eso es a lo que migra el SAT en un futuro, 2004. Claro, hace 18. 14 años. Sí, claro, 14 años, sí, exactamente, sí. Y bueno, también es importante decir que la factura electrónica existe en otros países, no es exclusiva de México, ¿no? Lo mismo que la contabilidad electrónica. Sí, correcto. ¿Sí? Creo que los casos cercanos serían Chile y España, ¿no? Sí, yo lo único que considero es que la forma en que México hizo el proyecto fue un poco al revés en cómo lo hicieron los demás países, de tal manera que México, como dices, actualmente con toda esta información que tiene, puede hacer revisiones electrónicas. Entiendo que los otros 2 países no, porque sí fue la forma en que lo implementaron fue distinta a la que le hizo México. Yo creo que México tuvo un buen aprendizaje de esas experiencias y lo que le permitió empezar primero con facturas electrónicas y después migrar, por ejemplo, a la contabilidad electrónica, que lo único que hace es toda la información de estas facturas electrónicas debe estar incluida en la contabilidad electrónica. Entonces, eso hace más completo el proyecto de México. Claro, y también si hablamos de empresas multinacionales, que son las que tiene TMF Group como clientes, pues tienen presencia en muchos países, en muchos mercados. Y la autoridad lo que ahora tiene son acuerdos de intercambio de información con diversos países y cruza esa información y no hay manera de que se escape. Sí. Fíjate que un comentario importante, acabas de mencionar empresas multinacionales, que es una buena parte de nuestro enfoque. Cuando una empresa quiere ir a invertir a otro país, bueno, además de que se fija de muchos aspectos de infraestructura, que si tienen, pues, desde casos de luz, agua, la infraestructura logística, de transportación, etcétera. Una de las cosas más importantes que quiere y que nos pide siempre la empresa multinacional es asegúrame que cumplo con todo lo que tengo que cumplir. Entonces, claro, mientras más compleja es la contabilidad, los impuestos, toda la regulación de un país, pues a la empresa multinacional le da un poco más de temor de cómo sí lo puedas hacer bien, ¿no? México, volvemos al caso de que ha hecho grandes pasos porque finalmente toda esta digitalización ha permitido que se pueda cumplir de manera más fácil. El problema es que si en medio le metes todavía demasiados procesos, pues empiezas a complicarlo. Pero lo más importante que quiero mencionar es que toda empresa que quiere ir a invertir a otro país se va a fijar mucho en qué tanto puede cumplir al 100% para no meterse en problemas con la autoridad. Y eso es clave siempre, como parte prioritaria dentro de la toma de decisiones de las multinacionales. Y además la contabilidad tiene que estar alineada con las normas y los principios internacionales, ¿no? Cuando hablamos del Mexican GAAP, pues debe ser igual o similar al US GAAP, y hay como 3 estándares, ¿no?, internacionales. Sí, bueno, lo que serían las normas de información financiera internacionales, US GAAP o principios americanos, que también es de los más importantes, y en algunos casos países, Canadá, Alemania, pueden tener también su propia regulación, pero muchas encaminadas o con la convergencia, como lo ha hecho México, hacia las normas internacionales, ¿no? Porque es el lenguaje normalmente de las compañías públicas, el lenguaje es las normas de información financiera internacionales. Que es justo lo que tenemos ahora en la presentación, en esta lámina, el caso de las normas de información financiera emitidas por el CENTRO. El CINIF. El CINIF, ajá, exactamente, el CINIF, ¿no? ajá. Y entonces tenemos, como decías,
el US GAAP, el Canadian el GAAP, en fin, y las normas de información financiera internacional, ¿no? Y también hay una contabilidad para reportes fiscales, ¿no? Hablamos del código fiscal, el reglamento, en donde ahí dice, amplían los conceptos de contabilidad y los requisitos a cubrir en facturación, registros contables, recibos de nómina, pagos al extranjero. Uf. Sí, bueno, sin duda lo que es importante mencionar es que un antecedente de todo esto, el Código Fiscal siempre ha normado que debe de haber una contabilidad por parte del contribuyente, siempre lo ha tenido. Es el Código de Comercio el que establece también esta disposición. Lo que sucede con el Código de Comercio es que no hay sanciones, ¿no? Y el Código Fiscal ha venido a subsanar todo esto, a regular, a precisar, a afinar todo esto. Y como bien lo mencionaste hace un ratito tú, Víctor, en el 2014 el tema de la contabilidad electrónica entraron en vigencia esas reglas, aunque fue obligatorio a partir de 2015 y otros contribuyentes para el 2016. Pero evidentemente la contabilidad siempre ha existido, siempre la debieron de haber tenido las empresas, solo que ahora pues bajo ciertas reglas mucho más estrictas. Claro, y eso también tiene que ver pues con cambios que se hacen en otros países. Por ejemplo, la OCDE ha estado como coordinando a los países que son miembros de este organismo para combatir las planeaciones fiscales agresivas, ¿no? Lo que tú decías, las reglas BEPS, ¿no? Que ahora ya están, pues están de moda, hay que entenderlas, ¿no? Sí, fíjate que una cosa que ha hecho, yo creo que bien México, es estar muy pendiente de montarse en las reglas que pone la OCDE. México lleva muchos años, déjame irme un paso atrás, México lleva muchos años tratando de ser verdaderamente global. Si te fijas, es el país que más tratados de libre comercio tiene a nivel mundial, o uno de los más, pero sobre todo está buscando modernizarse en aspectos que le permitan que la inversión extranjera venga, al igual que facilite también la parte de exportación, ¿no? Lo que le llaman del inbound y el outbound. A lo que voy es, esto de BEPS, por ejemplo, y otros aspectos, FATCA, etcétera, México siempre ha estado muy pendiente de montarse en ellos, o sea, de cumplirlos de manera rápida, bien. Nos llama la atención en el tema de BEPS qué rápido se fue. Claro, también México ha estado muy cuidadoso de todos los temas de lavado de dinero, etcétera, y por lo mismo, y por tratar de tener un mucho mejor y mucho mayor comercio internacional, lo que ha sucedido es que México esté muy cerca de la OCDE y se monte a todas las iniciativas que ponen de manera rápida, ¿no? Entonces eso me parece algo positivo en la modernización de nuestro país, ¿no? Bien, si quieren vamos revisando más de la presentación. Pues hay una serie de contribuciones. Hay una pregunta muy importante que yo me la había reservado, pero lo platicamos en una ocasión anterior nosotros. ¿Cuántas declaraciones anuales tiene que presentar una persona moral en México? Son muchísimas. Sí, si bien lo que platicábamos, nosotros en México solamente tenemos impuestos federales, sí tenemos cumplimientos mensuales y anuales que nos pueden llevar alrededor de una compañía normal, dejemos así llamarlo, alrededor de 60 declaraciones, por ejemplo, en todo un año, entre declaraciones mensuales, anuales, son... Claro, y esta complejidad es porque cada impuesto tiene sus propias declaraciones, ¿no? O sea, hablamos de las mensuales, definitivas, mensuales informativas, anuales, y eso lo hace más complejo. Sí, es correcto. Por ejemplo, el IVA tiene una declaración informativa que su abreviatura es DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, sería el nombre completo. El IEPS, que es otro impuesto indirecto, también tiene declaraciones informativas que se tienen que presentar. Depende de la actividad a la que se dedique cada empresa, puede ser mensual o trimestral este cumplimiento, ¿no? Entonces sí hay informaciones adicionales, ¿no? Por lo menos en estos impuestos indirectos que acabo de mencionar. Evidentemente en materia de impuesto sobre la renta también hay declaraciones informativas como operaciones con pagos al extranjero, financiamientos recibidos del extranjero, etcétera, ¿no? Por lo menos de manera anual. Claro, digamos que
de un lado estamos bien, pero del otro lado se nos viene todo el peso de la regulación, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, todo esto que comenta Hugo aquí está reflejado en este gráfico, ¿no? Y pues cada impuesto tiene su propia particularidad en cuanto a requisitos de cumplimiento y de presentación de declaraciones, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, 12 declaraciones mensuales y una anual, el IVA, 12 declaraciones mensuales definitivas, 12 declaraciones mensuales informativas, lo que decía es el DIOT, y en el caso del IEPS, 12 declaraciones mensuales y también declaraciones mensuales informativas. Entonces, híjole, eso sí lo vuelve complicado. Y además tenemos seguridad social, las declaraciones que también competen a las instituciones de seguridad social. Sí, correcto. Cualquier entidad que tenga empleados en materia de seguridad social está obligada no solamente a pagar las cuotas en forma mensual o bimestral para el IMSS y para el Infonavit, sino también una declaración informativa exclusivamente para el Seguro Social, que es algo que se llama como prima de riesgo de trabajo, ¿no? Para reportar si hubo incidentes o accidentes de trabajo durante el año de los empleados de esa entidad. Claro. Impuestos locales, 12 declaraciones mensuales, ¿no? No es tan complicado ahí, pero hay que presentarlas. Y en el caso de retenciones de ISR IVA también tenemos 12 declaraciones mensuales, ¿no? Por retenciones a empleados, a personas físicas con servicios personales, personas físicas por arrendamiento, pagos al extranjero, retenciones de IVA. ¿No? Son muchas. Bueno, sí. Si quieren vamos comentando algunas preguntas que está haciendo la audiencia, algunas creo que ya se han ido resolviendo durante la plática, como la de Carlos que nos dice por qué México tiene contabilidad tan complicada. Pues así son las reglas, ¿no? Sí, no, y yo creo que esta contabilidad complicada pues básicamente obedece a una eficacia tributaria, o sea, finalmente las autoridades fiscales están buscando una mejor tributación y lo están haciendo a través de conocer pues la parte interna de una compañía que es medular la contabilidad. Claro, ¿no? Tener más información de las empresas, de los contribuyentes y no hacer que paguen, o no aumentar impuestos, digamos, Exacto. ¿no? O sea, no una vía directa, sino a través de la información. Perdón, nada más que quisiera adicionar, ¿qué integra la contabilidad? No solamente son los libros, sino son los contratos que firma una empresa con otra entidad, no solamente son las facturas que emite y recibe, sino cualquier documento que soporte un cálculo, como un cálculo de impuesto, ¿no? Que son papeles de trabajo que hace un contador. Entonces, la contabilidad en realidad lo integran muchos otros elementos y por eso el comentario que nos acaban de hacer, ¿no? Sí, no es la contabilidad tradicional que conocíamos hace muchos años cuando estudiamos nuestras carreras, ¿no? Correcto, sí. Bueno, aquí también nos pregunta Búfalo Mangas, ¿qué beneficios tengo por ser una startup? O sea, un emprendedor tiene algún beneficio o también tiene que cumplir, ¿no? Las reglas fiscales. Yo creo que en términos generales ya todos tenemos que cumplir contabilidad electrónica. A lo mejor hay una contabilidad simplificada para algunas personas físicas y demás, pero lo que comentábamos incluso a veces en broma es que hasta mi papá pide ya su CFDI, tiene un buzón electrónico para recibir sus facturas, entonces todos ya tenemos que cumplir en menor medida pues con la contabilidad electrónica, ¿no? Hay herramientas del SAT que son para compañías menos complejas o personas físicas, entonces sí puede haber algo. Sí, nos pregunta Anaí, ¿cómo puede ser más eficiente la contabilidad en México? Bueno, eso es parte de la tarea que están haciendo las autoridades, ¿no? También, y creo que también toda la comunidad, ¿no? No, yo creo que como empresas, eventualmente estos primeros años en donde cambiamos y tenemos esta reforma fiscal ha sido difícil porque ha habido inversión pues para que los sistemas cubran todos estos requisitos, porque si bien hay sistemas muy potentes, no necesariamente podían cumplir los requisitos que estaba pidiendo la contabilidad electrónica. Pero yo creo que después de estos años que ya tenemos trabajando con la contabilidad electrónica, también para las compañías puede ser una manera de ser más eficientes ellas mismas, ¿no? Claro. Sí, hemos evolucionado rápidamente, ya no existen las facturas impresas, ¿no? De papel, ya todo es electrónico, ¿no? También. Y también ahí había el negocio de las facturas que hacían pues muchos rivales, ¿no? Era para hacer fraude, ¿no? Evadir impuestos. Sí, de hecho hoy en día, bueno, a raíz de la reforma del 2014, cuando me refiero a muchas disposiciones cambiaron, entre ellas el Código Fiscal,
que regula la contabilidad, que de esto estamos versando. Precisamente la autoridad tiene la facultad de cancelarle los sellos a una empresa para que no emita facturas, esto a ver si me estoy dando a entender, aquellas empresas que no cuenten con una infraestructura, es decir, una empresa no tiene empleados, la acaba de constituir y emite una factura de 100 millones de pesos, o la cifra que querramos, a la autoridad es una alerta. Es una algo raro hay ahí. Y el SAT sabemos perfectamente que cuenta con un equipo de especialistas que hacen o identifican este tipo de operaciones, ¿no? Una empresa que se constituye con personas que tienen 80, 90 años, evidentemente llama muchísimo la atención, ¿no? Hoy en día la autoridad o las autoridades pueden recibir esta información, como lo mencionamos durante la plática, en el menor tiempo, perdón. Claro, es ahí, por ejemplo, estos ejemplos que pones, que son muy emblemáticos, pues sí saltan a la vista de la autoridad y la autoridad va a decir, pues aquí hay algo raro y vamos a investigar. Y lo revisa, ¿eh? Claro, lo revisa exactamente, ¿no? Sí. Bueno, Joaquín nos pregunta, ¿qué se tiene que hacer para generar una cultura fiscal en las empresas? Es decir, ahora con los NIF y leyes fiscales ya no pueden ser vistos por separado, ¿no? Cultura fiscal en las empresas. Ese es, no sé, es el tema que seguramente ustedes ven diario, todos lo importantísimo, ¿no? Sí, mira, nosotros lo que hemos visto es en las grandes corporaciones cada vez hay una mayor y mejor cultura fiscal. No quiere decir que sea la ideal. El tema de la famosa planeación fiscal financiera en las empresas en los años pasados siempre era todo un tema, ¿no? Porque como había muchos huecos, había todavía en todo el escenario fiscal, hablando de México, muchos temas que podían ser interpretados de diferente manera. Entonces, ahí era donde venía mucho la planeación fiscal y no permitía que las empresas tuvieran esa cultura fiscal. Hoy en día realmente está habiendo cada vez más esa sensibilidad del por qué sí, y en un momento dado eso nos debe de llevar a estar más comprometidos, a pedirle a la autoridad que las cosas que no tienen un sentido, que no deben de ser ante los ojos de la empresa, si la empresa hace las cosas bien, se puedan corregir, se puedan cambiar, y entonces nos vayamos modernizando al grado en donde todo mundo tenga una cultura fiscal, pero además haya una nivelación. Y no estoy hablando de tasas, ¿no? Porque es otra cosa. La discusión de que si debe de ser el 30 o el 28 o el 25, esa es otra historia. Hablo simplemente de la cultura fiscal, efectivamente. Claro. Yo creo que para la persona física, las pymes y la empresa media familiar, e inclusive muchas empresas grandes familiares, todavía nos hace falta acabar de tener una cultura fiscal correcta. Tampoco ayuda muchas veces la complejidad, lo que hace el país mismo, complicando un poco los procesos. Pero bueno, creo que, volviendo a la pregunta que hace Joaquín, creo que sí fue Joaquín, ¿qué necesitamos hacer? Pues eso, primero ser conscientes de cómo sí cumplir con las cosas y luego pedirle a la autoridad cómo también la autoridad nos responda, ¿no? Avanzar en la cultura fiscal, en la cultura de cumplimiento es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años, ahora digo, la banca tiene un papel importante en la economía mexicana. Ahora ya las pymes, los negocios, los emprendedores, pues tienen más opciones de financiamiento. Pero antes una razón por la cual los bancos no daban crédito a las pymes era porque decían es que no tienen registros contables, no tienen paramétricos, no hay manera de medir cómo está su negocio, ¿no? Entonces, pues no puedo yo darle crédito a alguien que no tiene registros contables, ¿no? Entonces, eso ha venido cambiando. Creo que ahora las empresas están dando este giro también, se están alineando a los cambios que se están dando, y eso finalmente pues es en beneficio de los negocios, ¿no? De los negocios. Bueno, hay un tema también que este sí tiene que ver con el tema de tasas, y también Nancy lo mencionó hace un momento. Si ustedes podrían comentar sobre la reforma fiscal que se hizo en Estados Unidos. Como decía Nancy, finalmente pues también México cuida que pues las inversiones sigan llegando, que el país siga siendo pues competitivo desde el punto de vista fiscal. Ahora esta reforma en Estados Unidos sí nos pone un reto, ¿no? Sí, definitivamente.
Si bien todavía tendremos que esperar la reacción de las compañías, porque hay algunos ajustes que se hicieron, pero por ejemplo a nivel de impuestos estatales en Estados Unidos se permiten ciertos acreditamientos. Si bien bajaron las tasas en Estados Unidos, estos acreditamientos ya no se están permitiendo, entonces a lo mejor a nivel lo que le llamamos nosotros una tasa efectiva de impuestos, si bien se ve esta mejora en tasa, pero al quitarles acreditamientos el impuesto va a quedar muy semejante. Pero aún así para México sí es un reto en seguir haciéndonos atractivo. Digo, habrá que evaluar si para hacernos atractivos sí necesitamos bajar nuestra tasa de impuesto, porque digamos que a lo mejor la parte que no vamos a obtener vía esta tasa más alta, la vamos a obtener vía las auditorías, ¿no? Que es también en donde la Secretaría de Hacienda ha sido más eficiente, se ha subido su recaudación vía las auditorías, por ejemplo. Claro, ¿no? sí. Sí, ha sido una estrategia interesante. Bueno, nos preguntan si ustedes trabajan solo con empresas transnacionales o también ofrecen sus servicios a empresas medianas. No, mira, trabajamos con el mercado en general. La verdad es que este tipo de servicios que damos nosotros en México todavía no se ven tan atractivos. ¿Por qué no se ven tan atractivos? Porque la cultura del empresario mexicano ha sido tradicionalmente el que, pues yo tengo en casa todos mis procesos contables, fiscales, de recursos humanos, de nóminas, etcétera, y con ello llevo un control y si lo hago muy bien, además una eficiencia en el trabajo. Cada día la tendencia mundial, y creo que México pues está montado al 100% en esa tendencia, la empresa busca enfocarse en lo que como se dice en inglés, en su core business, en su negocio clave. Si es vender un servicio, en vender el servicio y en dar el servicio. Si es un producto, venderlo y dar el producto como debe de ser, en tiempo, en forma, con la calidad correspondiente. Eso hace que muchos de los procesos de soporte los pueda hacer un tercero, si ese tercero tiene la especialidad, la tecnología, las mejores prácticas, etcétera. Entonces, cada vez se hace más atractivo. La empresa mediana en particular, entonces quiero decir, México sí está en ese proceso. Yo siento que todavía va un poco atrás en cuanto nada más a ver el valor que puede traer el hacerlo de esta manera, en general. Pero creo que está en ese proceso. Particularmente la empresa mediana, yo todavía veo retos. Por un lado, la empresa pequeña necesita de un tercero especialista porque no los tiene en casa normalmente. Entonces, ellos van a seguir demandándolo y la mediana es la que está, digamos, viendo qué tanto le conviene. Y ahí, pues claramente es el que quiten un poco la parte muy familiar de organización, se vayan a gobierno corporativo y analicen, hagan casos de negocio en los cuales digan, ¿por qué sí me conviene que a mí venga un fiscalista externo especializado para hacer un cumplimiento fiscal como debo de ser, para que lleve la contabilidad electrónica como debe ser, para que lleve todos mis temas legales como deben de ser, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría, sí hay un mercado mexicano, pero está todavía en una etapa inicial. Yo así lo veo. Es muy importante poner siempre la casa en orden y cuando uno no lo puede hacer, pues auxiliarse de un externo, pues le da valor agregado a la organización, claro, ¿no? Aquí hay un tema interesante también de la audiencia en temas de paraísos fiscales, corrupción, fraudes. ¿Qué estrategias se pueden instrumentar? Y, en materia tributaria, como tú lo mencionas, con las reglas BEPS, etcétera, México ha sido uno de los que ha adoptado las reglas anticipadamente, entonces justamente estas reglas se adoptan para evitar pues las inversiones en paraísos fiscales, que no está prohibido. Recordemos que no está prohibido yo tener una inversión en un paraíso fiscal, siempre y cuando pague sus impuestos correctamente, claro, en México. Entonces, sí, nada más tener ese cuidado. O sea, sí puedo tener estas inversiones, nada más que las tengo que tener controladas, declaradas y pagando propiamente los impuestos en México. Pero todas estas reglas BEPS, pues cada vez esa planeación que se hacía para transferir utilidades y pagar impuestos en donde sea menor la tasa, cada vez están siendo menores, ¿no? Entonces yo creo que esas son las reglas. Y de hecho está por los dos lados, perdón, Nancy. Sí. Una, esto, que México ha sido muy proactivo en convenios entre países para que se lleve una claridad fiscal,
pero además, por otro lado, buscar que no haya doble tributación, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante el hecho de que ya para el mexicano, el hecho de utilizar un paraíso fiscal ya es más complejo. Si cumple, yo creo que está todo muy bien, pero lo que sucedía antes de manera más común, creo que cada vez es más difícil, más complejo el llevarlo a cabo de esa manera. Claro, aquí hay una pregunta también, antes de pasar a las conclusiones, pues sobre el papel de la tecnología que está teniendo ahora, que en la determinación, dice, de los impuestos, de las declaraciones, de que ahora sean todos los procesos automáticos, sin necesidad de que intervenga un humano. El factor humano va quedando de lado, no sé cómo lo están viendo ustedes. Creo que sí, en un ámbito de cálculo, en un ámbito de análisis, en un ámbito de razonabilidad, no lo va a sustituir nunca el equipo de cómputo. Sí, en un ámbito de cálculo, de cifras, de incorporar, pero no en un ámbito de razonabilidad y de análisis y de reflexión, ¿no? Creo que siempre va a existir un asesor en esa materia. Bien, Hugo. Pues vamos a pasar a la parte de conclusiones, ya nos queda poco tiempo. Fernando, ¿qué podrías concluir sobre la base de lo que hemos comentado hoy, también sobre la base del estudio? México estamos bien, pero hay que mejorar. Totalmente. Yo quisiera decir que México ha dado grandes pasos en temas, tú acabas de mencionar el tema tecnológico. Yo creo que México ha caminado muy bien en temas tecnológicos, creo que ha caminado muy bien en temas de cumplir, o sea, de procesos para poder cumplir, pero creo que seguimos en una situación que debemos de ir mejorando mucho la complejidad, que es un poco lo que hemos hablado mucho sobre el estudio, etcétera. La complejidad sigue siendo, o sea, creo que todavía estamos en un proceso en donde trabajamos más hacia vigilar, hacia ver si está cumpliendo con todo, y eso puede crear muchos procesos burocráticos Sí. y que compliquen un Sí. poco todos estos procesos financieros, contables, fiscales, etcétera. Y ahí es en donde México tiene que trabajar muy bien, en términos legales y en términos ya más técnicos, contables y fiscales, ¿no? Bien, pues se nos acaba el tiempo y solamente les quiero agradecer que hayan estado aquí en este webinar, igualmente a nuestra audiencia que nos acompañó esta tarde. Solo me resta agradecer a Nancy Domínguez, a Hugo Díaz Espinosa, a Fernando Garrido de TMF Group y a usted que nos acompañó. Yo soy Víctor Piz. Gracias, siga en elfinanciero.com.mx. Gracias.